endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos estudiando la fe. Hoy nos toca la parte 6, las obras de la ley versus las obras de la fe. Como siempre, primero leeremos la parte concerniente a las Escrituras, luego oraremos y continuaremos. Dice el autor de Gálatas, el apóstol Pablo, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gálatas capítulo 3, el verso 12. También nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, el verso 18. Ahora vamos a orar. Señor, mucha confusión se ha hecho en el sistema religioso, sobre todo entre los cristianos, sobre las obras. Se le ha dado tanto poder a las obras, inclusive para salvación, aunque se desconozca qué número de obras son suficientes. A veces nos han puesto en el imaginario mental una balanza pesando las obras buenas versus las obras malas, y se nos hace creer que la salvación será por el número de obras buenas que hayamos hecho que superen a las malas. Pero su palabra dice categóricamente que no es por obras. Así es que hoy vamos a ver este tema importante de las obras por la ley y las obras por la fe. Permítanos entonces entrar en ello y que usted en nuestra mente y nuestro corazón pueda calar hondo en esta verdad. Por el nombre de Jesús, amén y amén. Pues continuemos. Hemos venido hablando de la fe y hemos venido diciendo que la fe en el contexto bíblico es emuná, es un creer de acción, es un creer que obedece a quien ha creído por el hecho de confiar, conocer su fidelidad y poder. En este sentido, la fe bíblica se transforma en un estilo de vida que muestra su fe mediante su acción de obediencia a quien ha creído. En el caso del creyente cristiano, le cree a Dios y obedece a su palabra escrita, la Biblia, de una manera objetiva y al Espíritu Santo mediante su dirección espiritual. Hoy queremos ver que la fe emuná se muestra por obras, acciones, hechos enmarcados en la palabra de Dios, versus las obras movidas por el temor al castigo de la ley. Vamos al primer punto. ¿Qué nos mueve a tener cierto estilo de vida? Dice la palabra, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, el verso 18. Es cierto, muy cierto que muchos de nuestros estilos de vida están supeditados a la presión del sistema
y no precisamente porque creemos así. Por ejemplo, el dinero, la posición social, los logros de poder y académicos, muchas veces nos mueven a ciertos estilos de vida, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Otras veces hemos sido convencidos de ellos y nos movemos porque creemos internamente que así debe ser nuestro estilo de vida. El doctor Neil Anderson nos lleva a formularnos qué es lo que determina en cada uno nuestro estilo de vida. Pregunta: ¿lo que haces determina quién eres o quién eres determina lo que haces? La respuesta afirmativa a una de estas dos preguntas indicará nuestra conducta o estilo de vida. Debido a las presiones del sistema, encontramos que no necesariamente lo que hacemos indica lo que creemos. Es decir, lo que hacemos no puede determinar lo que somos. Sin embargo, en la vida encontramos a muchas personas identificándose por lo que hacen. Esta ecuación hace que se despersonalicen, pues si aprendieron a robar y eso saben hacer, se identificarán como ladrones. Pero, ¿realmente quieren ser ladrones? ¿O la presión social de lo que le enseñaron les instó a eso? Otro vivió en un hogar donde los pleitos eran frecuentes y aprendió que se desfoga y se domina maltratando a otros. Ahora hace lo mismo. ¿Por eso se identificará como un ser agresivo? ¿Realmente quiere ser agresivo? La sociología y la psicología de masas han encontrado que la gran mayoría hemos sido condicionados y reaccionamos de acuerdo a lo que aprendimos. A esto le llaman carácter. Satanás se ha aprovechado y se sigue aprovechando para convencernos que lo que hacemos determina lo que somos. Entonces nos somete a su presión y nos convence que eso somos. Dios, en cambio, nos dice que Él nos creó para ser seres superiores y que la causa de que estemos en este sistema es porque el pecado en nosotros no nos permite liberarnos de esa esclavitud a la que hemos sido sometidos. Por eso Jesús, respecto a esta verdad, dijo a los que le estaban preguntando, les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, los versos 34 y 35. Y Pablo, en concordancia con esta realidad, manifestaba: porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué nos insta al mal? ¿Nuestra mente o el pecado que mora en nosotros? Por supuesto, Satanás nos convence que somos nosotros, cuando es el pecado manejado y operado por él quien nos empuja y obliga a hacerlo. Por ello, en esa lucha constante en nuestro interior, la tenemos entre lo que hacemos y lo que dice nuestra conciencia. Necesitamos darnos cuenta de esta realidad para acudir a quien nos puede liberar de ese cautiverio e ir a la persona que tiene el poder y experiencia y amor para hacerlo. ¿Sabe quién es? Jesucristo. Dios, por medio de Jesús, si nos acercamos a Él y lo recibimos como Señor y Salvador, nos libera de la esclavitud del pecado y nos da poder para sobreponernos a lo que hemos sido condicionados por Satanás a través del mundo, la carne y sus poderes angelicales. Por tanto,
Para Dios, las obras son la expresión externa de lo que llevamos dentro, o sea, a quién creemos o tenemos en nuestro interior. De ahí que las obras deben ser los hechos que demuestren lo que somos, pero no es cierto que lo que hacemos muestra necesariamente lo que somos. Entonces hay dos tipos de obras: las que se hacen por querer ser según el sistema y las que se hacen porque así asumimos ser creyéndole a Dios. La primera viene del engaño de Satanás, la segunda de Dios. La pregunta es, ¿a quién está creyendo? Pues de esto dependerá su estilo de vida, su actitud para la vida. Así es que veamos las obras de la ley. ¿Cómo es que se manifiesta esto? Dice el verso 5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá, yo Jehová. Levítico capítulo 18, verso 5. La ley para justificar, si usted quiere ser justificado por la ley requiere que sus estatutos y ordenanzas se cumplan, y estos son demostrados por medio del cumplimiento de sus mandatos, que no es otra cosa que obras demandadas por la ley. Note que no dice el ser humano que cumpla en su mayoría o en cierto porcentaje será justificado y vivirá. Dice que el que los cumpla, por ellos vivirá. Por tanto, requiere cumplirlos a todos. Santiago, refiriéndose a esta verdad, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Santiago capítulo 2, versos 10 y 11. Tal vez usted dice, yo no he matado ni he hecho esas cosas tan feas, pero ha mentido. Igual dice el Señor que no hay que mentir. ¿Quién puede cumplir toda la ley para ser justificado y salvo? Nadie. Pues al menos alguna vez en la vida hemos pecado. Por tanto, hemos infringido la ley. Y la Escritura dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3, el verso 4. Y la sentencia del pecado es muerte. La Escritura afirma, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, el verso 23. Entonces, ¿podremos salvarnos por las obras que demanda la ley? No, porque tendríamos que cumplirlas a todas y eso es imposible. Más bien, las Escrituras dicen que la ley nos lleva a conocer, o fue dada para que conozcamos cuán pecadores somos y que necesitamos de un Salvador, para que no nos enorgullezcamos. Dice la Escritura, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues porque por medio de la ley es el reconocimiento del pecado. Y luego dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, he leído el verso 20 y el verso 28. ¿Se da cuenta? Por las obras de la ley nadie puede ser justificado, por cuanto nadie puede ni podrá cumplir la ley. Es evidente entonces que nadie puede vivir cumpliendo toda la ley para ser justificado. Por tanto, nadie puede obtener salvación por las obras de la ley. Lo que acabamos de manifestar, de anotar, demuestra que la justificación por las obras de la ley es imposible obtenerla, por cuanto todo ser humano durante su vida, al menos siquiera una vez, pecará. Por tanto, infringirá la ley y estará bajo la pena de muerte eterna. Por eso la Biblia manifiesta que por la ley no hay justo ni aun uno. Dice como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, el verso 10. Ahora hablemos de las obras de la fe. Y voy a leer una parte de Santiago, según la Nueva Versión Internacional. Dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves.
Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por la fe mediante sus obras. De igual manera, fue declarada justa Rahab por las obras de la ley o por el creer con fe. Pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, los versos del 21 al 26. He leído las partes de la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo se muestra la verdadera fe en la emuná? Pues tomando acción. Eso es lo que actúa. Mientras que la fe en el concepto griego se basa en la actividad intelectual y viene a ser un mero asentimiento mental de confianza y seguridad, para Dios la fe es confiar en Él, por tanto actuar obedeciendo a su palabra. Este es concepto de fe bíblico. Este concepto implica seguridad para confiar y obedecer a quien se ha creído. Y esa fe en acción se muestra cuando le creemos y obedecemos por la razón que tenemos una estrecha relación y conocimiento de su fidelidad y plan eterno. Esa obediencia se muestra en obras de acuerdo a su palabra escrita, la Biblia, y la dirección del Espíritu Santo. Una fe así agrada a Dios y mueve al creyente a servir en el plan eterno de Dios con obras de fe y no a servirse de su poder. ¿Sabe que la gente lo anda buscando a Dios por servirse de su poder, de que le haga milagros? Por eso el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, verso 18. De tal manera que la fe se muestra por obras de acuerdo al plan de Dios. Santiago muestra que Abraham fue justificado por la fe, pero esta fe fue validada por sus obras, cuando por fe obedeció. Es decir, su fe fue probada por la acción de Abraham cuando obedeció a Dios, llevando en sacrificio a su único hijo, a Isaac. El autor de Hebreos lo explica así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía así su hijo único. Hebreos capítulo 11, verso 17. Y Santiago lo aclara. Dice: ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Santiago capítulo 2, versos 21 y 22 de la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿las obras salvan? De ninguna manera. Las obras son la demostración de que hemos creído, que somos salvos, y que esa fe, nuestra fe, se muestra por la acción de obediencia haciendo las obras que Dios nos pide. Por tanto, si en realidad somos creyentes, transformados por Jesucristo y poseedores del Espíritu Santo, mostraremos nuestra fe por obras de obediencia en amor a quien nos ha salvado y es nuestro Señor. Por eso el primer postulado cristiano dice: los cristianos hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque al creer en Cristo Jesús, Él nos brinda de su Espíritu Santo, con lo cual tenemos el poder para hacer buenas obras sin que sean una carga, como en el caso de la ley. Efesios lo muestra de esta manera. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, los versos del 8 al 10. ¿Se da cuenta? La salvación no es por obras, pues si fuera por obras, muchos se gloriarían, mientras que otros serían humillados. En cambio, quienes son salvos por la fe en Jesucristo y su sacrificio,
Dios mismo les provee de su poder y su Espíritu Santo para que por la obediencia a su palabra en el señorío de Cristo produzcan obras como fruto del Espíritu. Esto es conforme a lo que fue el propósito eterno de Dios y no como el sistema nos vende de hacer obras. Veamos otro punto. ¿El creyente cumple con las obras de la ley? Veámoslo. Dice Gálatas capítulo 5, el verso 14. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús manifestó que toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, dependía de 2 mandamientos. Mateo lo relata así cuando un intérprete de la ley le interpeló. Le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dijo: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Las Escrituras dejan claro que la salvación es por la fe en Jesucristo y que los creyentes, dependiendo en esa fe, obedecen a Dios mediante su palabra escrita y la guía del Espíritu Santo, por tanto con un estilo de vida, obras acorde a su plan eterno. Ese plan revelado en las Escrituras se define en amor. Amor por las almas perdidas, amor por su iglesia y la acción de su amor a través de sus hijos y sus hijas, que hacen que el propósito del amor se cumpla a través de este accionar de fe en su palabra y el Espíritu Santo. El amor mostrado en la vida de cada creyente lleva a cada hijo e hija suya a que cumpla con el propósito eterno de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué esto es posible? Sí, es posible en el creyente porque Dios ha pasado a morar en él por medio del Espíritu Santo. Por tanto, tiene el amor de Dios en su vida, que le infunde ese carisma de vida en su interior. Con ese amor de Dios, el agapado, el hijo o hija de Dios puede accionar el fruto del Espíritu, mostrando la obra de Dios en su vida. Y lo hace no como una carga, ni para ser salvo, sino con deleite, porque es salvo. El creyente, al depender de su palabra, de la palabra de Dios, la Biblia, el poder y guía del Espíritu Santo, cumple con la ley en su propósito eterno. De ahí que Dios puede pedirnos que amemos y bendigamos a nuestro enemigo, porque sabe que esto no será una carga, sino que Él mismo lo hará por medio nuestro, por supuesto si lo permitimos. Usted y yo requerimos por voluntad propia permitirle que su amor fluya, que seamos canales de su gran amor, y Él lo hará. Damos un último punto. ¿Qué diferencia hay entre las obras de la ley y las obras de la fe? Dice 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabe dónde está la diferencia? Está en que las obras de la ley, al ser por mandato, sin estar capacitados por Dios, al contrario, manejados por el pecado, son una carga difícil de cumplir. Algunos las pueden empezar y luego van a explosionar porque no pueden permanecer en ellas. En cambio, las obras de la fe son movidas por el Espíritu Santo, por tanto vienen del poder interno que lo provee Dios mismo, pues Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 6. Concluyamos. La ley del amor en Dios dice: Dios nos ama a tal punto de ser parte de nuestra propia vida, pues viene a estar en nosotros para siempre. Por eso es que Jesús manifestó: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, permitiendo que gobierne nuestra vida,
como Señor de ella, entonces su propia naturaleza de amor, pues Dios es amor, como dice 1 de Juan 4:8, iniciará actuando en nuestro interior para ir cambiando nuestro accionar desde lo más hondo de nuestro ser, de tal manera que seremos capaces de amar, no con nuestro amor endeble, sino que Dios mismo nos va capacitando para hacerlo con su poder y naturaleza de amor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el que amemos con el amor de Dios y seamos capaces de amar y producir frutos amando aún a nuestros enemigos, no implica que seremos correspondidos. Ese es un problema que tenemos ahora y es mental. Si yo actúo así, queremos ser correspondidos, que sean recíprocos. Jesús, por ejemplo, desbordando su amor a toda la humanidad, usted sabe que tuvo y tiene muchos enemigos y detractores. Por eso lo crucificaron. ¿Cuánto más nosotros? Pues a pesar de todo, siempre tendremos quienes nos ataquen y sean nuestros enemigos gratuitos. De ahí el consejo de Romanos capítulo 12, el verso 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lo que quiere decir que habrá muchos que no estarán en paz con nosotros, aunque Dios les muestre su amor a través de nosotros. Si esto ocurre, no debemos desanimarnos. Como testificó Pablo a los de Éfeso, antes de ser llevado a Roma encarcelado, los llamó y les dijo, en todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, el verso 35. ¿Sabe? Las obras de la ley nos frustran, no las podemos cumplir, pero las obras de la fe nos dan paz y gozo. ¿Cuántas veces hemos querido amar a otros con nuestro propio amor y esfuerzo y hemos fracasado? Más aún, cuando hemos pretendido amar a nuestro enemigo con nuestro endeble amor, que nos sentimos frustrados. Por eso, la única manera de amar y obedecer es con el amor de Dios en nuestra vida. Él no solo cambiará nuestro sentir, sino que nos hará felices al amarlo y obedecerle aún en las circunstancias más adversas. Tenemos por delante el reto, donde se pone en juego la voluntad por la fe a obedecer, permitiendo que el poder del amor de Dios actúe. Debemos dejar que ese amor en nuestra vida haga lo que tiene que hacer. Y por supuesto, al hacerlo, debemos hacerlo permitiendo que el amor de Dios actúe y no nuestro propio esfuerzo, nuestro amor endeble y mediocre. La ley del amor provista por Dios a sus hijos produce obras como fruto del Espíritu por ser salvos y lo hace con paz y gozo. En cambio, las obras efectuadas solo por la ley de la letra, del mandato, nos frustran, nos mata y no nos permite disfrutar y salvar almas con gozo conforme al mandato de Dios. Una pregunta para usted. ¿Su accionar de creyente, cómo está funcionando? ¿Va a ser por las obras de la ley o por las obras de la fe? Si usted ha creído en Jesucristo, sin lugar a dudas, Dios le moverá a que haga obras porque tiene fe y ama al Señor. Pero si para usted cumplir con la ley del Señor en obras es una carga, implica que todavía el amor de Dios o no está en su vida o no se ha perfeccionado. Ahora oremos. Gracias, Padre, por su palabra maravillosa. En realidad, ¿qué cambio se efectúa cuando su amor y su gracia en nosotros nos mueve a que hagamos obras y que obedezcamos a su palabra dentro de los propósitos eternos? Nos causa gozo y felicidad. Y no es una carga, aunque a veces sea molestosa y la veamos media difícil cuando ya la hacemos, qué gozo y qué alegría. Pero cuando es solamente por miedo al castigo o por querernos ganar su amor, entonces sí se vuelve una carga pesada. No podemos usufructuar su amor y nos vamos a sentir frustrados, inclusive agobiados. Y por ello, Dios, necesitamos que Jesucristo esté en nuestra vida
Si usted que está oyendo este mensaje aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora es el momento de hacerlo. Arrepiéntase de sus pecados, confiéselos y dígale al Señor que lo recibe como Señor y Salvador de su vida. Y Dios, mediante la fe que usted tenga en Él y su confianza, hará el milagro para transformarlo y cambiarlo. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con este mensaje. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces, Dios les bendiga.